Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse el 20-21 de septiembre en Málaga, España. Este año tenemos workshops para invitar a todos y cada uno de los expositores que van a formar parte de este maravilloso encuentro, y cada uno de ellos está haciendo, como el invitado que tenemos hoy, una intervención de 50 minutos con la cual nos está deleitando con un tema de la vida real y nos va a decir cómo lo va viviendo en su vida, en el trayecto de lo que va aprendiendo sobre un curso de milagros. En este momento tenemos al maestro Sur Muela, que es psicólogo, y aunque dice que no es maestro, ya lo vamos a ver. Hoy tiene un tema muy interesante. Si quieren saber algo más de Jesús de la Muela, y tuvo su presentación el martes 13 de mayo. También aprovechar a decirles que los workshops que han sido ya celebrados están todos grabados en nuestra página de YouTube del Encuentro Global, y también en el área de grabaciones de la página oficial que está aquí, encuentroglobalucdm.org. El tema que hoy nos trae Jesús de la Muela es el juego del victimismo. Ese, cuando uno dice que la vida parece que me pasa a mí, todo me pasa a mí. Sin más, te dejo, Jesús, encantada de tenerte aquí, es un placer, un honor para todos nosotros, y adelante, el micrófono es tuyo. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Truman en su show, para cuando sea que se vea. Esta vez no tengo chuleta, para los que ya me conozcan de otras veces, porque he pasado las fichas, me he sofisticado, con su introducción, sus capítulos, subcapítulos, apartados y subapartados, para que no falte de nada, porque cuando esta se pone es un no parar. Lo primero que apunté cuando quise prepararlo fue intro, porque me encontré con un problema. ¿Cómo hablar por experiencia de algo que no soy consciente de vivir? El victimismo. Pero era un campo a explorar, ya que estaba ahí, por algo se me pondría. Y lo comenté con mi amiga Lola Ruiz Pajuelo, la que colabora conmigo en un libro que está a punto de salir, el de, ¿cómo era? Reflexiones desde el abismo, sí. Y la mujer, que también tiene lo suyo, me dice, acuérdate de que siempre estás hablando contigo mismo. Lo dice el curso. Así que lo voy a intentar. Voy a darme a mí la charla. Y no os podéis imaginar el cambio de experiencia, de pensar que estás hablando a otros, a decírtelo a ti. Eres tú el que lo ha de aprender. Y me acordé del año pasado en Brasil. Enseño lo que quiero recordar. Así que con esto me despido, porque voy a hablar conmigo mismo. Nos vemos luego, si acaso. El victimismo en mi vida. Vamos a ver, yo me puedo quejar por cualquier cosa que me vaya mal. Si me dan un martillazo en el dedo gordo del pie izquierdo, digo, ay. Pero una cosa es quejarse puntualmente y otra es la actitud de víctima, que es diferente. Pero lo vamos a desmenuzar, si puede ser. Por cierto, que no sé cómo irá lo del tiempo. Si me paso, veo que me paso, cortaré por lo sano. Y si sobra, pues ya improvisaremos. No vivo una actitud de víctima, al menos que yo sepa, pero sí contemplo y empiezo a hablar conmigo. Mi mayor pecado. Solo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, solo practico el perdón en situaciones extremas a las que no podría sobrevivir. Entonces digo sí, es mentira. Y funciona. No es un bypass. El perdón funciona. El ver que todo es una ilusión. Y debería hacerlo desde que me acuesto hasta que me levanto. No hay otra, si pretendo despertar.
¿Cómo ayudar? Punto 3. Porque también inspiraba esto el afán de qué puedo hacer si se me acerca alguien un día con un problema. ¿Cómo lo ayudo? Y se me ocurre que aquí, en mi experiencia, solo hay uno que se tiene que salvar, perdonando. ¿Qué puedo hacer delante de alguien que me plantea un problema? Perdonarlo. Y si de eso nace sonreír, se le sonríe. Si nace abrazar, se le abraza. Si nace escuchar, se escucha. Y nada menos que me vino a la cabeza la figura de Jesús de Nazaret, que cómo curaba, no viendo la enfermedad. Él no veía a un leproso ni a un tullido, veía al Santo Hijo de Dios. Y ese no puede estar enfermo. Él perdonaba la apariencia y veía la realidad del otro. Y se producía el milagro. ¿Qué tendría que hacer yo en un caso así? Perdonar. Y de ahí que salga lo que surja. Alguna vez he visto en televisión unas imágenes de un terremoto y al perdonarlo solo sentía amor. Y habrá quien de eso le nazca irse allí a ayudar o enviar dinero. A mí me nacía verlo y sonreír de amor. Vuelvo a Jesús de Nazaret y a un concepto del curso que recordé. La verdadera empatía no es pasar la mano por la chepa y solidarizarse. Eso es alimentar la mentira, la enfermedad, reforzarla, hacerla real. La verdadera empatía es no verla, la enfermedad, ver al Santo Hijo de Dios. Los milagros son involuntarios, decía un libro azul. Y esto tiene más enjundia de lo que parece, o me la dio a mí la impresión. Jesús de Nazaret curó, pero no a todo el mundo. Se curaba a través de él. El Padre que habita en mí, él es quien hace las obras, dicen los evangelios. No curó a todo el mundo. Y en lo de que son involuntarios, me viene a la cabeza que incluso curó sin querer. Mira si son involuntarios. Hay un caso en los evangelios que siempre me llamó mucho la atención, y es el de una mujer que se curó por cogerle la túnica por detrás. Pero es que él se volvió y le dijo, tu fe te ha salvado. Vuelvo a lo de la profundidad. No dijo te ha curado, ni siquiera te ha sanado, te ha salvado. Igual es una elucubración mía, pero me da que esa mujer vio en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. Lo creyó de verdad, que era el Hijo de Dios. ¿Cómo puedes ver algo fuera que no esté en ti? Esa mujer vio al Cristo desde su Cristo. Ella se iluminó. Por eso le dijo, tu fe te ha salvado. Te acabas de salvar, de iluminar. No se limitaba a la curación de un cuerpo. Me parece que tiene enjundia, ya digo. Capítulo 1, negando la mayor, titulé. Porque ya que yo no era consciente de estar viviendo la actitud de víctima, ¿dónde se da el victimismo? ¿Dónde parece existir? Y de repente se me apareció, ya sabéis cómo funciona, ya sé cómo funciona el hemisferio derecho, el simbólico, metafórico, imaginativo, creativo,
artístico, inspirado, mientras que el analítico y racional es el izquierdo. Quiero decir, pueden acudirte imágenes espontáneamente. Y yo vi la palabra victimismo escrita en cursiva y negrita. No me preguntéis por qué, pero intuí que debía estar hecho el victimismo de algo oscuro. Y si queremos tirar la pelota a la metafísica, si quiero recurrir, el victimismo se da en el mundo. Pero es que existe el mundo. Sí puedo ser. Si quizá Jesús de la Muela no vive una actitud de víctima, sí puedo ser un hijo de Dios que ha proyectado un universo en el que se incluye el victimismo. Luego debe estar en mí, debe ser mío proyectado ahí. Pero con eso de que el mundo no existe, se me ocurre. Igual estoy buscando agua en un pozo seco. Igual estoy buscando respuestas y trayectorias y maneras de hacer en un mundo que no existe, no existo ni yo, voy a pensar, con mi intelecto además, que si no me equivoco es atributo del ego, en un mundo de oscuridad. Complicado. Estar dando palos de ciego y nunca mejor dicho. Y se me ocurre que igual lo que tocaría es buscar agua en un pozo que la tuviera. Así que no estaría de más un amiguete zahorí. Y hablamos de buscar. Dice el curso que el lema del ego es busca pero no halles. Y yo me atrevo a dar un paso más en la frase. Busca para no hallar. Porque si te quedas en buscar, no encontrarás. Te limitas a buscar. La acción muere en sí misma. Y me acuerdo de una frase que algunas personas me han discutido, pero que yo la tengo clara. A lo mejor es que no las explicar. Quien intenta no consigue. Se queda en intentar. Y yo que he sido muy aficionado al fútbol tiempo atrás, cada vez que veía a un jugador de mi equipo en la rueda de prensa previa diciendo que iba a intentar ganar, sabía ya que iba a perder y perdía. Porque iba a intentar, no iba a conseguir, no iba a hacer. Así que el ego, que es así de retorcido, puede invitarte a buscar precisamente para mantenerte distraído. Busca para no hallar. Y si es posible, busca en el mundo, donde nunca vas a encontrar. Porque si sales de ahí, él se deshace y ya se va a ocupar en que no llegues a salir. ¿Dónde puede estar ese pozo con agua? Pues si con lo que he estado haciendo hasta ahora no he conseguido mucho, debe ser que no es la mejor manera. Igual hay que buscar fuera de lo que he venido haciendo, fuera de lo que conozco hasta ahora. Algo estaré haciendo mal. Punto 7 pone aquí. ¿Dónde puede estar ese pozo? ¿Y cómo se llega a él? Y lo acabamos de decir. Fuera de lo que estoy haciendo. Fuera de mi sistema de pensamiento. Punto 8, subrayado. Dice el curso, si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, soy horrible para las citas. Viene a decir como que yo te conduciré con dulzura hacia tu Dios. Esta frase tiene delito, porque subrayé dos palabras, las subrayo, guardián y ofrecérmelo. A ver si los sé explicar, si me los sé explicar. Qué caray, es que no aprendo.
Guardián significa sujeto activo, no paciente. Tengo un sistema de pensamiento que defiendo. No me ha llovido del cielo. No soy una víctima de que por desgracia me ha caído este sistema de pensamiento. No, no. Soy el guardián. Me niego a abandonarlo. ¿Ante quién? Ante quien pueda venir de fuera, precisamente. Si estás dispuesto a renunciar al papel, lo estás ejerciendo, lo estoy ejerciendo. Ahora, activamente me niego a Dios y ofrecérmelo a mí, ¿qué puede significar? Soltarlo, equivalente a vaciar mi mente. Así que de repente, mira, enlazando con el victimismo, no soy una víctima, soy el responsable de no estar en Dios. Soy quien se está negando a Él. ¿Que eso soluciona algo? Pues intelectualmente seguramente no, pero a lo mejor tomar conciencia e investigar de qué puede estar hecho ese no con mayúsculas y negrita a Dios puede llevar a algún lugar. Puede estar hecho de miedo, de odio. Yo solo puedo hablar por mí. ¿Qué corolario tiene esto de ofrecérselo a Dios, al Espíritu Santo, mi sistema de pensamiento? Vaciar mi mente de todo lo que contiene. Eso es lo que abre la puerta a la posibilidad de que llegue la fuente con agua. Como no me quiero escapar tampoco de la idea que se me sugirió, aunque también se nos dio libertad para enfocarla como quisiéramos, que soy víctima del mundo, que la vida me ocurre a mí, pero matizo, para lo bueno y para lo malo. Es más fácil ver que soy víctima, interpretarlo como que me va mal porque la vida me trata mal, pero soy igual de víctima para lo bueno. Si que me toque la lotería me hace feliz, soy víctima del mundo, dependo de él para ser feliz. Para bien y para mal, me creo víctima de la vida, del mundo. Y podemos volver a recordar que el mundo no es real, o por lo menos yo. Si el mundo es una ilusión, no puede provocar nada, ni alegría ni dolor. Y cuando yo estudiaba psicología, se hablaba de un concepto que era el locus de control, o sea, el lugar, locus, donde situamos el poder, el control sobre lo que nos pasa. Si lo situamos fuera, somos víctimas, ponemos allí el poder de afectarnos, para bien o para mal. Y si el locus de control es interno, recuperamos el poder. Somos nosotros, el centro. Así que, ¿en qué se puede convertir? Pensé, recuperar el poder, el locus de control, en tener la capacidad de perdonar. Ahí vuelvo a ser libre yo, a tener poder. Punto 3. Se me ocurrió. Ah, espera, creo que me he equivocado. 1, 2, 3, 4. Claro, me salta la 4. Pues recupero para atrás. En el punto 2 era el victimismo, lo que puse como capítulo. Y aquello de que estará hecho de algo oscuro y siniestro. Y recuerdo aquello de que el mundo se hizo con odio. Si el mundo se hizo con odio, ¿de qué estará hecho el victimismo?
aquí es donde me he acordado de que me había saltado esto. Cuando yo estudiaba psicología, aparte de esto del locus de control, también se nos comentaba en psicoterapia, se nos proponían libros para leer. Y uno, por el título, me pareció una broma, porque se llamaba ¿Qué dice usted después de decir hola? De un tal Eric Verne. Y lo que parecía un chiste resultó ser todo un tratado sobre los juegos psicológicos, que se dice, en los que se incluye el de víctima y verdugo, se llamaban en aquellos tiempos, ahora es victimario. El otro, también muy conocido, sería el de policías y ladrones. ¿Y qué significa? ¿Qué dice usted después de decir hola? Porque yo cuando lo oí dije, pues, ¿qué tiempo hace? ¿Cómo le va? Vaya. Pues sí, a partir de ese momento y sutilmente le decimos al otro de qué vamos por la vida. A lo que el otro responderá diciendo de qué va él. Podemos ir de víctimas y encontrarnos con un ladrón. No me cuadra. O encontrarnos con un policía. No encaja. Y había muchos más, pero esos son los más populares. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que empezamos a conocer gente y alguna nos cae muy bien, tenemos mucho en común, y otra no nos dice nada, porque en realidad lo que está pasando es que no juegan a lo complementario de mi juego, con lo cual no son significativos. En cambio, cuando sí que encontramos a esa media naranja, podemos llegar a enamorarnos. Tócate las narices. Porque el ego o la mente es capaz de distorsionar, de manipular las emociones. Y lo que en realidad solo es un juego de qué vas tú y de qué voy yo, resulta que nos hace sentir amor. Y nos enamoramos siempre del mismo tipo de persona, llegando al mismo final. Ahí estaría el victimismo de la víctima que necesita para entenderse, para poder ir por el mundo, victimarios. Y los victimarios que no se entienden a sí mismos si no encuentran víctimas. ¿Qué sería de un policía sin ladrones? ¿A quién iba a perseguir? ¿Qué sería de los ladrones sin la policía? ¿De quién iban a escapar? Todos corriendo en el vacío. Se necesitan unos a otros. Con lo cual, la víctima y el victimario, a su vez, son los dos víctimas del juego que les incluye. Tanto necesita la víctima a alguien que lo maltrate, porque así además tiene motivo para ir después a quejarse a los demás, como el victimario, alguien a quien maltratar. Pero le doy una vuelta todavía más al tema. ¿Qué consigue la víctima con esa forma de actuar? Porque parece raro, ¿no? Querer sufrir. Pues entre las emociones básicas que tenemos desde que nacemos se encuentra la del reconocimiento o valoración, lo que vendría a ser importante para alguien. Si un niño no es importante para sus padres, no lo siente, ¿quién es él? ¿Qué es si nadie le hace caso? No existe. De manera que lo que hay en el sustrato de la actitud de víctima es una necesidad de reconocimiento, de ser importante para alguien. Por eso se queja, porque la mayoría de la gente reacciona ante la queja y ante la víctima, lo que decíamos antes, solidarizándose, acercándose, atendiéndola. ¿Qué consigue la víctima? Atención. Eso es la ganancia secundaria que se busca en la actitud de víctima, porque en apariencia no tiene sentido. ¿Cómo va a querer nadie tener problemas? Fíjate qué mal me va, mira lo que me acaba de pasar, es que todo me sale al revés. ¿Qué consigo? Atención. Y en una situación ya exacerbada, resulta que la víctima se convierte en victimario, porque llega a esclavizar. Esa actitud, por eso he matizado al principio la diferencia entre una queja puntual y una actitud, llega a someter, a poner bajo la bota a todos los que nos rodean, porque somos la gran protagonista
la que sufre. Y de repente los maltratamos, porque los atraemos hasta nosotros con la queja. La queja no siempre busca soluciones ni respuestas. A veces busca quejarse para atraer. Así que la víctima no sería tan inocente como aparenta. Y por eso se me hacía a mí que la palabra victimismo en negrita debía haberme venido así porque estaba hecha de algo oscuro, siniestro, que no sea el odio. Y ahora sí, 4, 5. Mi responsabilidad recuperando el poder sería perdonar ante un mundo que es ilusorio. Y como capítulo 3, apunté pinchar el globo. El otro día comentaba que a algunos nos va el rock and roll. Y cuando yo empecé a pensar en esto, pues eso me vino a la cabeza. Negar la mayor, pinchar el globo. Aquí, cuando yo era pequeño, a mi padre le gustaba el boxeo. Y de vez en cuando hacían algún combate por la tele. Y uno de los golpes más famosos es el gancho de izquierda al hígado. Deja seco al rival. Así que pinchar el globo viene a ser parecido. ¿Cómo ayudar? Vuelvo al principio. Porque se contempla que esto que hacemos sirva para ayudar. Y se me ocurrió pensar que también dice un curso de milagros que el entrenamiento o currículum es altamente individualizado. ¿Cómo voy a poder ayudar a nadie si encima resulta que no hay nadie ahí fuera? ¿Cómo voy a poder ayudar si lo que yo estoy viviendo solo me sirve a mí? Es mi proceso, altamente individualizado. Y recuerdo algo que comenté también el año pasado en Brasil. En el cuarto nivel, creo que era de la separación, Yeshua en otro texto hablaba de un ovillo de lana, que al estallar para atomizarse se convertía en millones de partículas de hilos que salían de ese ovillo. El retorno solo podía hacerse siguiendo la misma trayectoria que cada partícula había trazado escapando. Por eso es altamente individualizado. Así que difícilmente lo que a mí me pase le pueda servir a otro. Y lo digo por enlazar con aquello de mi vivencia. No sé si del victimismo o del momento del proceso en el que estoy. Porque insisto en que es muy personal. A ver, hace como 2 años y un mes, mañana lo hará, estoy en algo que se puede llamar hacer consciente la culpa inconsciente. Esther Romero habló el otro día de un túnel y hay más ejemplos, hay más gente. Por la razón que sea, a mí se me despertó un mecanismo autónomo fuera de mi control un buen día. Por eso hablé también no hace mucho de un tronco que va por el río dejándose llevar. Cuando me pasan según qué cosas, sencillamente dejo que ocurran y a ver a dónde llevan. Me levanté un día con ganas de llorar y no sabía por qué, porque no tenía ningún motivo de tristeza, pero no podía hacer más que llorar. Pasaron los días porque no fue un rato, sino que se cronificó. Volvió a pasar por la tarde y al día siguiente y al otro, sin tú entender nada. Cuando de pronto volvemos al hemisferio derecho, a la inspiración o como se le quiera llamar, me veo diciendo perdón en medio de ese mar de lágrimas y sorprendiéndome porque yo no recordaba nada que hubiese hecho a nadie
por lo que tuviera que pedir perdón. Y siguen pasando los días y el perdón se convierte en perdóname. Y al cabo de muchos días o más días, sigue en perdóname, Padre, porque he pecado contra el cielo y contra ti. De repente le estaba pidiendo perdón a Dios. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Hasta que otro día me aparece una imagen y veo al Cristo delante del Padre, pero a 1 metro. No se podía acercar. Cuando el Padre estaba allí esperándolo. Pero él, por cierto, otra palabra que surgió fue digno al cabo de los días. Y yo decía, pero ¿digno de qué? Y la frase seguía en no soy digno de ser llamado hijo tuyo. En la imagen el Cristo no se atrevía a acercarse al Padre y abrazarlo porque se sentía culpable. Era el Cristo volviendo como hijo pródigo. Y por lo que fuese, se me había colocado ahí. Lo que estaba viviendo era eso. Y se expresaba en el cuerpo, no solo era una emoción. Empezaba a notar partes de mi cuerpo de las que se desprendía una especie de humo, de oscuridad. Y como suelo hacer o suele pasar, tú no gobiernas, tú no diriges, sino que dejas que ocurra. Quien lo esté llevando ya sabrá. No era yo quien lo hacía, se hacía en mí. Llevar mi oscuridad ante la luz. Toda esa masa oscura que iba saliendo del cuerpo, lo que surgía de manera natural al hacer era entregarla, dejarla ir. No sabías a dónde, solo la tenías que vaciar. Te imaginas que habrá alguien por allí recogiéndola y sabiendo qué hacer. Tú no ves esa luz, el altar. Solo eres consciente de que tu función es esa. Y añado, en todo este tiempo y hasta hoy, tengo claro que lo más importante que estoy haciendo en la vida es eso. Vaciarme de oscuridad. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Revientan. Así que ese es mi caso. Y como nos vamos acercando al minutaje y a lo mejor puede quedar algún tiempo de intercambio, aunque yo no veo a nadie, ¿eh? Solo me veo a mí. Eh, Solo estás tú. entonces, continuamos. Se me ocurrió como para arrojar algo de luz al final un personaje que he proyectado por ahí fuera, un tal Jorge Medina, que no sé qué le he oído de unos chistes antes de empezar, porque dice el hombre que los suyos son muy malos. Pues te vas a hinchar si estás por ahí, porque te voy a suministrar material de última hora. Y si quieres lo incorporas si no te lo conoces ya. Que el workshop este tenía que durar como 50 minutillos, ¿no? No llegará a 1 hora. Porque ¿qué es una orilla? 60 minutillos. Y una oreja, ¿por qué? 60 minutejos. Y una bandeja, 40 musiquejos. Esta es más difícil. ¿Qué es un código? La mitad de un brácigo. Y para acabar uno, que es casi bueno, ¿qué es una brújula? Porque todos buscamos el norte. Pues es una viejula montada en una escóbula. Así que, perdón. Y volvemos al principio. Por los 90 había aquí un mentalista ilusionista que salía por la tele, un tal Anthony Blake, que cerraba todas las actuaciones diciendo no crean nada de lo que han visto,
Solo es producto de su imaginación. Un adelantado a su tiempo. Y fijo que no sabía nada del curso. ¡Tuchan! Se acabó. Muchas gracias, Jesús de la Muela. Queremos que nos veas a todos porque tienes mucha audiencia. Mira a ver si puedes cambiar arriba donde dice vista y pones galería en vez de orador y nos ves a todos. Quería decirles que tienes al menos 7 minutos de más, sobran todavía, y quizá alguna persona quiera intervenir, hacer alguna pregunta. A mí me encantó tu exposición, te doy las gracias por estar aquí, principalmente eh, por tu forma poética. Jesús es un poeta, chicos, por eso me encanta cuando escribe, soy fan de sus libros y me encanta cómo ve la vida, sí, como poesía. Y si yo te seguí con mucha atención, Jesús, y si me pongo a ver, es prácticamente un desenvolvimiento desde el mundo falso al mundo real y te doy las gracias por estar aquí. No sé si alguien quiera compartir algo. Perdón, he conseguido conectar. Que he conseguido conectar con el PC. Bravo. Jorge, ¿qué te han parecido los chistes? Pues te tengo uno de los tuyos, sobre todo para los que estudiamos un curso de milagros. ¿Qué es un lío? Generalmente Es uno un dice, lío. un lío generalmente es un problema, ¿verdad? Pues Que va a ser viene una la corriente de señora agua, ¿no? y le dice la señora al chinito que qué es un lío y él le dice una corriente de agua que cole y cole. Tomo nota. Es que yo no me he enterado de nada. Como no veía público, no sé, no he tenido feedback de ningún color. Bueno, en todos y todas. ¿Cuánta gente por aquí? Y ahora con ella, ¿Viste? ¿Cuánta gente? ¿No hay nadie que quiera compartir algo, comentar algo, preguntarle algo a Jesús? Por cierto, Lo dejaste muy claro. ¿a que no sabéis quién está aquí? No se me la veo, tío. Haciéndome compañía está un tal Rafa que aparece en El cielo está muy cerca, mi primer libro, que fue el que me animó a escribir. Míralo. No se le ocurrió decir más que un día que me veía escribiendo libros y dando conferencias, que yo me carcajeé. Qué poco se me tenía que conocer para verme así. Y veme aquí, dirás ahora, ¿no? Para Hola, que veas. Rafa. Gusto saludarte. Pues muy contento de ver a tanta gente, oiga. Muy bien. Pues bueno, Jesús, nos queda despedirnos de ti y quedas seguramente por ahí en el Mac, ¿no? Para que hay alguien que felicidades. Talía Enríquez te manda felicidades desde México. Felicidades, Maestro Jesús, dice. Gracias por su compañía. Gracias, Talía. Y bueno, entonces nos vamos a despedir de ti, Jesús. No sé si quieres hacer algún tipo de conclusión de tu presentación. Nos quedan unos minutitos nada más para recibir al próximo maestro que va a hacer también su workshop, pero para cerrar el tuyo, te vuelvo a dar las gracias por tu contribución, por hacernos ver cómo tú ves esa manera de victimismo que no se reconoce, pero que con las últimas palabras que dijiste está claro que tenemos una víctima escondida, muy inconsciente, que no somos, pero que creemos ser. Y por eso estamos jugando aquí al policía y al ladrón, a la víctima
al victimario, a la víctima y al agresor, y solo darnos cuenta de lo importante que es cómo quiero vivir, ¿no? Así que gracias por tus reflexiones, a mí me encantaron. Así que bueno, ya te tendremos en cuenta y esperamos tu próximo libro. Jesús está a punto de sacar su tercer libro, Reflexiones desde el Abismo, y viene otro en camino, porque ahora costó mucho escribir. Entonces, le dimos un poquito de motor y empezó ahora a... Pero ¿Verdad que tienes sí? información privilegiada, ¿Perdona? que tienes información privilegiada. Sí. Alguna. Bueno, me sale, me toca. Bueno, Jesús, ¿algo para cerrar, por favor? Agradecer y se ha hecho lo que se ha podido. Tú sabes que cuando supe que me tocaba hablar de eso, se me hizo de noche. Que por cierto no soy el único, ¿eh? He oído a alguna otra persona diciendo menudo embolado. Sí. Así que hubo que tirar de recursos y ha dado de sí lo que ha podido dar. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por aceptarlo. Que sepan todos que en este año todos los workshops están desde el 9 de mayo hasta el 30 de agosto. Y todos los títulos de los workshops van en secuencia. Todos tienen que ver con el anterior o con el anterior o con el anterior. Es decir, nosotros desde mayo hasta agosto vamos a ir cada uno de los maestros deshaciendo la mentira en la cual hemos creído vivir, porque eso se trata de un curso de milagros, de entender que nada real puede ser amenazado y que nada ideal existe. Entonces, cada maestro tiene la opción de escoger una fecha en sus workshops y ellos escogen la fecha y esa fecha tiene asignado un tema. Y alguno que otro, especialmente este señor, no peleó mucho con su tema y yo le dije, bueno, escoge otra fecha o vemos cómo le cambiamos el nombre, pero al final entendió que lo que a cada uno le toca, vamos a llamarlo así, es lo que en realidad está escogiendo aprender, reafirmar y vivir y muy probablemente cambiar, si lo que estamos hablando es de ilusiones. De hecho, no se pierdan el próximo workshop porque aquí ahora vamos a tener cómo nos van a explicar la opción de elegir uno de los dos mundos de los que nos está hablando de Jesús. Así que me queda despedirte, Jesús. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos todos a todos los workshops del Encuentro Global. Todo este trabajo queda grabado en el canal de YouTube de Encuentro Global UCDM, también en el área de grabaciones de la página web oficial que es encuentroglobalucdm.org. Y gracias a todos por inscribirse para poder colaborar con la realización del encuentro en septiembre 2021 donde los esperamos a todos de manera presencial o online. Será un honor vernos todos, conocernos todos en persona y podernos abrazar, aunque sea una ilusión y muy rico abrazarse. Así que les doy de nuevo las gracias en nombre de todo el comité, no solo de España, sino todo el comité internacional, fundador de este encuentro global, y los invito a que se queden con nosotros, que en 15 minutitos tenemos al próximo maestro que va a hacer esta nueva intervención en su workshop. Muchas gracias, Jesús, y a todos. Pasos virtuales.